cómo vivir para honrar su nombre y darle toda la honra y la gloria a Él. ¿Sí? Vamos a continuar con el estudio de Mateo, capítulo 19. Entramos a un nuevo capítulo este día. Antes de empezar, quiero agradecer también al Señor y al grupo de varones que estuvieron al pendiente de mi salud. Les agradezco de todo corazón los mensajes, las llamadas, hermanos que me llamaron, que mandaron mensajes preocupándose por mí. Pues es una muestra de lo que el Señor hace en nuestros corazones, de lo que está haciendo en la obra. Yo pensé que pasaba desapercibido en este lugar, pero ya me di cuenta que no, que están al pendiente de mi salud, de mi vida, y pues eso es la obra del Señor, y también es una muestra del amor que hay en vuestros corazones hacia mi persona, y eso debe ser por toda la iglesia, por todo el cuerpo del Señor. Amén. Pues vamos a entrar a un nuevo capítulo de Mateo. Es el capítulo 19. Ya el hermano Larry culminó la semana pasada con el capítulo 18, a pesar de que me tocó empezar el capítulo 18 y el hermano Luis continuar después de mí. El hermano Larry terminó dando un panorama completo del capítulo 18 una vez más, y pues damos gracias al Señor también por ello. En este capítulo 19 ya empieza el Señor Jesucristo con una nueva etapa en su ministerio. Como vemos en el capítulo 18, Él está culminando uno de los discursos que Mateo nos muestra, que sería el cuarto discurso del Señor Jesucristo, quedando pendiente un discurso más, que es conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Entonces, hasta aquí el Señor ha dado 4 discursos. El primer discurso lo dio en Mateo capítulo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte. Luego vimos el segundo discurso, que fue la instrucción a los discípulos, en el capítulo 10 de Mateo. Más adelante vimos el tercer discurso del Señor Jesucristo en el capítulo 13, conocido como las parábolas, donde el Señor habla a través y por medio de parábolas. ¿Sí? Y aquí culmina un discurso más, el Señor Jesucristo. Vamos a leer el pasaje, es Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 12. De 1 al 12 es el pasaje que me toca compartir. En este día no voy a abarcar los 12 versículos, pero ese es el pasaje. Vamos a leer el pasaje. En el tema para este pasaje le he titulado la institución del matrimonio, aunque ya a través del pasaje vamos a observar que va a hablar también no solo del matrimonio, sino también del divorcio y también del celibato. Son 3 temas en este breve pasaje que vamos a estar abarcando. No voy a abarcar los 12 versículos el día de hoy. Vamos a hacer lectura, es Mateo capítulo 19, versículo 1 al versículo 12. Si me acompañan por favor a esta lectura, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciar de vuestras mujeres,
pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y que podamos recibir tu palabra en este día, Señor, y poder asimilarla y poder llevar a la práctica, Señor, lo que tú nos muestres. Pedimos que tú obres en medio de tu pueblo, Señor, que tu palabra no vaya vacía, Señor, y vuelva vacía, Señor, sino que produzca el efecto que tú tienes, Señor, y los propósitos que has puesto en las vidas de las personas, Señor. Te alabamos en este día y te damos gracias en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, como decía al principio, el Señor ya ha terminado con el retiro en la zona de Galilea, de Efraín, y en este proceso el Señor está empezando los preparativos para la etapa final de su ministerio. Sabemos que la etapa final de su ministerio culmina en la cruz del Calvario. Entonces estamos hablando de aproximadamente los últimos 6 meses de ministerio del Señor Jesucristo, ¿sí? En los sinópticos se habla, paralelos a este tema, hablan de lo mismo. Sin embargo, el Evangelio de Lucas amplía un poco más esta etapa de ministerio de estos 6 meses. ¿Sí? Y aquí vemos que el Señor Jesucristo hace un breve viaje a lo largo de las fronteras de Samaria y de Galilea, esto es cruzando el mar, el río Jordán, como vemos en el pasaje. ¿Sí? Es probable que el Señor Jesucristo está procurando también tener un encuentro con muchos peregrinos que también bajaban a Jerusalén para las fiestas de la Pascua, y Él quería tener un encuentro también con ellos. ¿Sí? En esos días, este grupo de peregrinos se dirigían a la capital de Israel. ¿Sí? Podemos observar entonces que aparte de los 12 discípulos que acompañaban al Señor Jesucristo, ¿sí?, había también entre las multitudes muchas mujeres que le acompañaban en esta etapa final. Escuchen ruido raro. En esta etapa final de su ministerio. ¿Sí? No nos dice aquí el evangelio de ese grupo de mujeres en este pasaje, pero podemos ver en el evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 40 y 41. Ahí nos habla de este grupo de mujeres, en Mateo 15, versículo 40 y 41. Y sabía también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales, dice, cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y habían muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Esto habla del último proceso, de los últimos 6 meses de ministerio del Señor Jesucristo, y eso empieza aquí precisamente cuando el Señor va a la región de Judea, ¿sí?, al otro lado del Jordán. Y tanto las mujeres, los discípulos y los grupos de peregrinos formaban grupos que viajaban a las fiestas de la Pascua. Las multitudes que seguían a Jesús acudían a cualquier lugar que Él se encontraba, es decir, donde escuchaban de voz o de testimonio de personas que Jesús se encontraba en cierto lugar,
las multitudes buscaban a Jesús y seguían a Jesús. Buscaban a Jesús y le seguían. Siempre había gran cantidad también entre la multitud de enfermos y personas necesitadas que buscaban al Señor Jesús, tanto necesidad física como necesidad espiritual, y a quienes el Señor Jesucristo restauraba y les bendecía. Y es lo que vemos precisamente en el pasaje, en el versículo 2, cuando dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Pero en el ministerio del Señor Jesucristo no solamente era demostrar su ministerio mesiánico de obrar en sanidad para las personas, sino que también estaba el instruirles en cuanto a la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 1, que dice: levantándose de allí Jesús se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como era su costumbre, les enseñaba. Entonces no solo obraba milagros o beneficios para las personas, sino que también estaba la instrucción de la palabra. Y como vemos en el pasaje, no solo las mujeres, no solo las multitudes, no solo los discípulos seguían a Jesús, sino que también estaba la presencia de un grupo religioso conocido como los fariseos, y ellos no buscaban a Jesús para ser bendecidos por él, no buscaban para ser ministrados por él, sino que le buscaban provocando algún incidente o algo que les permitiera poder acusar formalmente a Cristo y condenarlo a muerte. Y en esta ocasión lo harán a través de una pregunta capciosa, una pregunta que pareciera ser una pregunta simple o que no tiene gran significado, pero a través de este pasaje veremos que hay una trampa en la cual ellos están tendiéndole al Señor Jesucristo, y como vemos a través de todo el Evangelio, el propósito es destruirle, matarle, ¿sí? Por lo tanto, estaremos analizando este pasaje de Mateo capítulo 19 y estaremos viendo a través del pasaje 3 preguntas que están dentro de este pasaje que se hacen. Como les dije al principio, el tema de esta exposición es la institución del matrimonio. Muchos dirán, bueno, va a hablar del divorcio y el tema sería el divorcio, y sí, pudiera ser el tema del divorcio, pero yo me inclino más por el matrimonio, por la base, por el fundamento de la familia, lo que es irrompible, sin división y que debe de permanecer fiel, firme y fuerte hasta el día de la muerte. Y esa firmeza y esa fortaleza familiar es lo que hace fuerte a una iglesia también. Entonces vamos a estar viendo el tema, la institución del matrimonio. Por la cronología del Evangelio de Juan podemos deducir que este viaje comienza después de las fiestas religiosas judías, conocida como la fiesta de los tabernáculos. Esto es también el inicio del último año del ministerio público de Jesús, que culminaría más adelante en la última semana de pasión y culminaría también en la cruz del Calvario. Es conocido como el último ministerio en Perea, y es Lucas, como les dije al principio, quien da más detalles de estos sucesos o de este ministerio que tienen lugar en este tiempo, y en Lucas lo amplía. Mateo solamente va a abarcar 2 capítulos, que sería el capítulo 19 y el capítulo 20 del ministerio en Perea, pero Lucas abarcará del capítulo 9, versículo 51, al capítulo 19, versículo 28. Entonces Lucas amplía este ministerio dando más detalles y más información. Este ministerio duraría aproximadamente 6 meses. Y para ir a Jerusalén había 2 rutas conocidas, ¿sí? 2 rutas para las cuales acudir. Y lo vamos a decir, una ruta corta en la cual llegarías en aproximadamente 3 días, y una ruta larga que duraría aproximadamente 7 días para llegar. La lógica, si vamos a un lugar
escogemos la ruta corta, ¿sí? Pero vemos que aquí el Señor escoge una ruta larga y a través de esa ruta larga van a suceder esto que está aquí. Por la ruta corta, esa ruta era precisamente pasar por un lugar que se llamaba Samaria. Como les dije, aproximadamente 3 días se hacía por ir por ese lugar. Jesús tomó esa ruta cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana en el primer viaje que hizo. En Juan capítulo 4 vemos eso. Tomó la ruta por Samaria. Los judíos generalmente no tomaban esa ruta, la ruta corta. ¿Por qué? Porque había una enemistad precisamente con ese pueblo de Samaria, ¿sí? Vemos que había una división por historia, por teología, por situaciones adversas. Si usted estudia el capítulo 4 de Juan, mirará también un poco acerca de por qué esa división. Los judíos no tomaban esa ruta, ellos tomaban la ruta larga, iban por el otro lado del Jordán. Y es en este proceso en el cual se encuentra el Señor Jesucristo tomando precisamente la ruta larga. En el versículo 2, ampliando un poco acerca de esta región de Judea, en esta región de Judea estaba gobernando uno de los Herodes conocidos como el Herodes Antipas. Ya se estudió un poquito acerca de él en el capítulo 10, si no recuerdo ahí, cuando habla de Juan el Bautista y este Herodes y el proceso que hubo ahí con Juan el Bautista. Entonces, él gobernaba esta región de Judea, ¿sí? Entonces, versículo 2 dice que le siguen grandes multitudes y los sanó, ¿sí? Aparte de los 12, entre las multitudes, como vimos en Marcos capítulo 15, había mujeres, entre las multitudes había peregrinos que descendían en aquellos días a Jerusalén, y entre las multitudes también había mucha persona necesitada de él, que ocupaban de su ministerio, en este caso del ministerio mesiánico del Señor Jesucristo, que obraba a través de sanidades y milagros. Y el Señor venía a cumplir también ese ministerio, a demostrar que Él era el Rey esperado, a demostrar que Él era el descendiente de David que estaban esperando, ¿sí? Siempre había lugar para ellos en el ministerio de Jesús, como vemos en el versículo 2. Jesús siempre mostraba su compasión y su amor por ellos, y el Señor los sanó a todos los que acudían a Él. Y como vimos también, la parte importante de su ministerio era enseñar e instruir, y eso lo vimos en Marcos 10:1. Entre esa multitud venía este grupo de religiosos. Anteriormente hemos hablado de ellos. Me tocó exponer 2 capítulos anteriores también en el cual hablamos acerca de los fariseos, y no voy a hablar otra vez de su trayectoria o de su teología, porque pues van a decir, bueno, otra vez va a hablar de fariseos este hombre. Pero ya sabemos quiénes eran ellos, ya sabemos que buscaban en Jesús, ya sabemos que querían desacreditarle, querían destruirle, querían acabar con él. Desde que empezó el ministerio, y no solo el ministerio del Señor Jesucristo, sino el ministerio de Juan el Bautista, desde ahí en adelante ya se empieza a ver la presencia de este grupo de personas. Fariseos con Juan el Bautista, y fariseos en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, y fariseos en cada etapa del ministerio del Señor Jesucristo, con una pregunta, con otra pregunta, con otra prueba, siempre el mismo propósito: probar a Jesús, tentarle para poder desacreditarle. ¿Sí? Aquí no es la excepción. ¿Sí? Aquí no es la excepción. Una vez más, los fariseos se encuentran presentes en esta etapa del ministerio del Señor Jesucristo y estarán hasta la etapa final. O sea, fariseos va a ser un tema que abarcará casi todo el Evangelio de Mateo también, porque siempre estarán ahí provocando a Jesús y tentándole, ¿sí? Ellos no quieren recibir instrucción, ellos no quieren recibir beneficios del Señor Jesucristo, ellos solamente quieren acabar con Él, ¿sí? Siempre estarán reflejando el sentimiento y propósito que hay en sus corazones. En Mateo capítulo 12, versículo 14,
es cuando ellos empiezan a planear cómo destruirle. Dice versículo 14 de Mateo 12, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Hasta aquí a este capítulo ya había tenido algunos encuentros con el Señor Jesucristo. Aquí fue un encuentro de oposición religiosa en el cual le hablan acerca del día de reposo. Más adelante, en el versículo 24, también estarían atribuyéndole lo que es el ministerio mesiánico del Señor Jesucristo en obrar en sanidad y milagros. Sin embargo, los fariseos estarían atribuyendo eso a que lo hacía con el espíritu o con el poder de Belcebú. En el versículo 38 también del capítulo 12, una vez más los fariseos, confrontando al Señor Jesucristo y unidos con otro grupo religioso que eran los escribas, vienen al Señor Jesucristo diciéndole: Maestro, queremos ver una señal tuya. O sea, a pesar de que están viendo señales, viendo la obra que Él está haciendo, vienen a Él y le dicen: queremos ver una señal tuya. ¿Sí? En el capítulo 15, versículo 1, una vez más los fariseos están confrontando al Señor Jesucristo, pero ahora por una tradición que ellos tenían, otra pregunta que vienen hacia Él. Eso lo vimos en el capítulo 15 y el capítulo 16. También están los fariseos, pero ahora con otro grupo religioso que entre ellos eran contrarios, que eran los saduceos. Fariseos y saduceos tenían dos teologías diferentes. Sin embargo, para poder enfrentar a Jesús, que era el enemigo que tenían en común, se unen y vienen una vez más hacia Él y le vuelven a pedir una señal. ¿Sí? Y lo repito, el Señor ha estado demostrando con señales, prodigios y milagros quién es. Sin embargo, vienen y piden señal. Por lo tanto, a los fariseos no les importaba hacer un largo viaje, no importaba qué tan largo sea la distancia o tan difícil que sea la distancia, pero ellos también quieren estar donde está Jesús. Las multitudes siguen a Jesús con un deseo y un propósito de ayuda, de deseos de ser ministrados por Él, a través de milagros, a través de enseñanza. Pero los fariseos también quieren estar donde está Jesús. Y muchas veces, bueno, si son enemigos, ¿por qué lo buscan tanto? Porque quieren destruirle. Quieren destruirle. Entonces, no les importa. Podemos decirlo de manera parafraseada: si están en un lugar soleado o en un lugar con frío, con calor, con lluvia, pero ellos también quieren estar donde está Jesús. Pero traen un propósito totalmente distinto contra Él. Versículo 3 de Mateo 19, vemos el propósito y dice: y se acercaron a Él algunos fariseos para probarle. Una vez más, los fariseos hacen presencia en el ministerio del Señor Jesucristo para probarle. En los tiempos del Señor Jesucristo, entre los judíos había dos corrientes teológicas, pudiéramos decir, o costumbres religiosas, en las cuales había dos grupos de seguidores, en las cuales pudiéramos catalogar un grupo de liberales y un grupo de conservadores, y eso es hasta la fecha. A través de la historia de la iglesia ha habido también iglesias liberales, iglesias conservadoras. ¿Sí? Entre las liberales había un teólogo que seguían mucho, o un maestro llamado Hillel. Él enseñaba que cualquier motivo o cualquier circunstancia o cualquier situación que se presentara en un matrimonio, el marido estaba autorizado para divorciarse legalmente de su esposa. Esto es la tendencia liberal, los seguidores de Hillel.
tenían esa doctrina, esa enseñanza. Por cualquier cosa podía haber un divorcio. ¿Sí? La palabra divorcio, no vamos a hablar mucho del significado, pero entendemos lo que es un divorcio, es una separación. Era como repudiar a su esposa, expulsar a su esposa o despedirla. Le daban una carta legal. Era una autorización legal de decir, me divorcio y se acabó. Dentro de este grupo liberal se admitía como razón para el divorcio, como dice la pregunta, cualquier motivo. Es decir, lo vamos a también actualizar. Si a la esposa se le quemaban los frijoles y el marido se molestaba, divorcio. Si la esposa no se arreglaba como el marido quería, divorcio. Si la esposa era de un carácter muy fuerte que el marido le desagradara, divorcio. O sea, entendemos la expresión que Mateo nos muestra aquí en el versículo 3, por cualquier motivo. O sea, a veces motivos sin importancia, pudiera decir, pero los fariseos aplicaban eso y decían, bueno, hay divorcio, hay una separación, ¿sí? Hay algo que desagradaba al esposo y podían ellos solicitar la carta de divorcio y repudiar a su esposa. Entonces, el divorcio era algo natural entre los seguidores de este teólogo, de este hombre, por lo cual buscaban un motivo de desagrado en la mujer y aplicaban lo que este hombre enseñaba y lo hacían con fundamentos. Frente a este libertinaje pecaminoso para quienes el matrimonio no significaba nada, es decir, este grupo liberal, con todas esas actitudes, con todos esos procedimientos de que por cualquier razón, cualquier motivo, podían divorciarse, ¿qué le estaban dando al matrimonio? Pues un valor no es importante. El matrimonio no es importante, el matrimonio no vale, ¿sí? Vale más el deseo que tengo en mi corazón de poder satisfacer mis deseos que el deseo de cumplir la voluntad de Dios en lo que es la base de la familia, que es el matrimonio. Este grupo de libertinaje tenía muchos seguidores, es obvio, ¿sí? Como era fácil, como era una situación agradable, los seguidores eran bastantes, pero había también la otra cara de la moneda, el otro grupo de personas que seguían también a un religioso conocido como Shammai. Este admitía la posibilidad de un divorcio, también estaba de acuerdo con un divorcio. La diferencia es que él solo permitía que el divorcio existiera cuando había un adulterio. Aquí ya hay una razón, y aquí ya no es cualquier cosa. Con el otro hombre, Hillel, cualquier motivo es válido para divorciarse. Pudiéramos decir que la doctrina de este hombre sigue vigente hoy en día. Sin irnos muy lejos, usted ve las noticias de artistas, de espectáculos, ¿y qué vemos en ellos? Matrimonio, divorcio. A veces ni duran el año de casados cuando hay divorcio. Entonces caen en este tipo de enseñanza liberal. Cualquier motivo es bueno para divorciarse. Pero existe también la otra idea de este hombre Shammai, el cual sí admite también el divorcio, sí lo permite, pero solamente por una razón, que es el adulterio. Por lo cual estas dos tendencias eran muy comunes en el tiempo de los judíos, más el de la idea de Hillel, que había divorcios. Entonces los fariseos vienen al Señor Jesucristo. En este versículo 3, se acercan a Él, pero la intención, como vemos en el versículo 3, es probarle, es tentarle. ¿Qué quieren provocar en Él? Bueno, conociendo las dos tendencias que había, la liberal y la conservadora, dependiendo de la respuesta del Señor Jesucristo, se va a inclinar para algún lado, dicen. O es un hombre liberal, o es un hombre conservador. Y eso lo va a desacreditar ante el pueblo, porque se inclina a un lado y deja el otro.
Entonces viene la pregunta del versículo 3. Estos fariseos, conociendo toda esta situación, conociendo todo esto que les rodeaba, vienen al Señor Jesucristo con la idea de probarle. Y si se dan cuenta, esta pregunta, como lo dije al principio, no era una pregunta fácil. No era una pregunta decir sí o no. Porque esa, si respondía que sí, se inclina para liberal. Si respondía que no, se inclina para conservador. Entonces fue una pregunta muy bien planeada por este grupo de religiosos. Estaban analizando las posibilidades y es como si pensaran en ellos mismos, con esto vamos a acabar con él, lo vamos a desacreditar. Entonces vemos la primera pregunta en el pasaje y es el versículo 3, dice: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Esa es la primera pregunta que vemos. Parece que los fariseos que hacen la pregunta, como vemos aquí, son los del grupo de Shammai, ¿sí? Porque los liberales no van a venir y a decirle al Señor Jesucristo, oye, estamos bien en divorciarnos por cualquier motivo, sino, como vemos la pregunta, da la idea como si fueran los del grupo de Shammai, los más conservadores, y que vienen al Señor Jesucristo a preguntar, bueno, ¿es lícito hacer eso? ¿Divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Da la impresión que buscaban una respuesta que afirmara precisamente la idea de que el divorcio no era lícito. Si fueran los conservadores los que vienen con esa pregunta, ellos quieren sentir una respuesta que apoye lo que yo estoy creyendo. Lo que yo estoy haciendo es correcto, lo que ellos hacen no es correcto. Están buscando una aprobación para ellos. Eso es una posibilidad. Pudieran ser los conservadores los que hacen la pregunta. Pero la intención realmente de los fariseos es probar al Señor Jesucristo, tentarle y sacar de él una información que pueda ser útil, un argumento que pudieran usar para poder acusarle, para poder condenarle y para poder destruirle. La respuesta pondría a Jesús en uno de los dos grupos. Si él responde que sí, estaría en el grupo liberal y le acusarían precisamente de ser un hombre liberal, falto de severidad y de disciplina. Si él responde que no, se inclinaría al grupo conservador y le acusarían de ser intransigente, legalista, intolerante e inflexible. Así es que la respuesta no es fácil. La respuesta no es nomás sí o no. Probablemente los fariseos vienen con otro propósito. Anteriormente vimos que el propósito de los fariseos es destruirlo, matarlo y buscar cualquier causa para matarlo. Les dije al principio que esta región era gobernada por un Herodes, conocido como Herodes Antipas. Este hombre estaba en una relación ilícita con una mujer, diríamos de esta manera, una mujer que no le tocaba, no era para él, no era su mujer, era la mujer de su hermano, que se llamaba Felipe. Juan el Bautista lo confronta y habla y le dice, no te es lícito tener a esa mujer, estás en adulterio. En la región donde están haciendo esta pregunta es la región que gobierna Herodes Antipas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están provocando los fariseos? A los fariseos probablemente no les interesa a qué lado se va a inclinar, les interesa lo que va a decir. Y que eso, dice, eso le va a molestar a Herodes y Herodes se va a encargar de él, como se encargó de Juan. Entonces, hay esa probabilidad también. La pregunta tiene un propósito en ellos al hacer esta pregunta. La respuesta puede ser humanamente difícil, pero Jesús
va a responder esa pregunta. Entonces, los fariseos tal vez procuraban llevarle al terreno de Herodes y crearle problemas con él, con el rey que estaba gobernando a ese territorio que él administraba, y que pudiera él tomar cartas en el asunto acerca del Señor Jesucristo sin tener que involucrarse los fariseos. Eso usted lo puede ver en Mateo capítulo 14, cuando vemos en el versículo 3, dice: porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Aquí vemos la acción que ocurre con Juan el Bautista. Y en el versículo 10 de ese mismo capítulo dice: y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Mandó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Cuál es la razón por la cual Herodes manda decapitar a Juan el Bautista? Pues porque Juan el Bautista confronta a Herodes y le dice: la relación que tú estás llevando no es lícita, no es correcta. La pregunta que los fariseos le hacen al Señor Jesucristo lleva un trasfondo malvado y quieren provocar algo similar, ¿sí? Al preguntar: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? O sea, estar en este tipo de relaciones ilícitas, no permitidas. Ellos no les interesa si responde que sí o responde que no. Quieren respuesta, quieren que él de su propia voz hable algo a favor de un grupo de otro, y eso ser usado. ¿Por qué? Porque en esa región está este Herodes que decapitó a Juan, y dicen: bueno, esto lo vamos a llevar a él, y Juan se encargará de hacer la obra que ellos desean en su corazón. Por lo cual, entonces, al Señor Jesucristo, siendo omnisciente y sabiendo los deseos de su corazón, sabiendo lo que hay en su mente, va a responder, pero va a responder de una manera bíblica. Y lo vemos en el versículo 4. Ellos vienen con una pregunta, traen un propósito: probar al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo responde también con una pregunta retórica. Los fariseos se jactaban de ser personas bíblicas, que estudiaban las Escrituras, se creían sabios en las Escrituras, pensaban conocer todo acerca de las Escrituras, por lo cual el Señor Jesucristo toca la llaga que les lastima, que es la falta de discernimiento bíblico, la falta de conocimiento bíblico, y responde con las siguientes palabras, versículo 4, y dice las primeras palabras: y si respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído? Esas palabras atacan ya el orgullo de los fariseos. Los fariseos vienen con una idea y el Señor les dice: ¿no has leído? Y no es la primera vez que los confronta de esta manera. Ya lo vimos anteriormente cuando hablaba acerca del día de reposo. Él responde también en 2 ocasiones: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Y el Señor, al ser confrontado, va a la palabra y dice: ¿no habéis leído? Y eso nos lleva a analizar que cualquier situación teológica, cualquier pregunta que tengamos nosotros acerca de algo relacionado con el Señor Jesucristo, con el Evangelio, la respuesta está en su palabra, nada más en su palabra. Por eso cuando usted estudia el Descubra, va a encontrar unas palabras reconocidas que dice: la Biblia dice. Siempre ir a la Escritura. Y el Señor Jesucristo viene y habla con ellos, retándolos a la pregunta que le están haciendo, y Él les responde: ¿no habéis leído? Apela a la Escritura y confronta con ella a quienes le tentaban. Los fariseos eran hombres profundos, conocedores del texto bíblico, pero Jesús apela al inicio, y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27.
si nosotros observamos el versículo 4 de Mateo 19, Él va a responder con la palabra y les dice, ¿no habéis leído que aquel que los crió desde el principio los hizo varón y hembra? Entonces los lleva a Génesis capítulo 1, verso 27. Es decir, hay una pregunta y Él los reta con otra pregunta y apela precisamente a la Escritura, llevándolos a Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Y qué vemos en este capítulo y versículo 1, 27? Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Aquí los está llevando. Y Dios decide crear al hombre Adán y con él determinar la creación de la raza humana a través de dos elementos, como lo vemos en el versículo 27. Dice, creó Dios al hombre a imagen suya. Cuando dice al hombre está hablando de Adán, cuando lo está haciendo a imagen suya, y a través de dos elementos nace lo que es conocido como la raza humana, y esos dos elementos son varón y hembra. ¿Sí? Esos dos elementos forman lo que es la familia, lo que es la unión matrimonial. Por lo tanto, queda excluido cualquier otra razón para una unión matrimonial. Queda excluido también la relación entre hombre y hombre para un matrimonio. Eso no es matrimonio. La relación mujer-mujer tampoco es matrimonio. Jesús nos lleva la palabra y le dice, el matrimonio es así. Y Dios lo hizo. Él empieza la obra, Él hace al hombre, a Adán, y dice, y creó Dios a varón y hembra. Y ese es el fundamento del matrimonio. Jesús está respondiendo a los fariseos, el inicio de un matrimonio es un hombre, una mujer. ¿Sí? Luego los lleva, bueno, Génesis capítulo 5, versículo 1, versículo 1 y 2, leemos, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Versículo 2 dice, varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán, el día que fueron creados. Si vemos en estos dos versículos, vemos dos significados para la palabra Adán. Primero, versículo 1, las generaciones de Adán, refiriéndose al hombre, su descendencia, y lo llama Adán, el día que creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Adán, el hombre. Pero versículo 2 dice, varón y hembra los crió, y también los llamó Adán. Pero se refiere a Adán en manera de familia, de descendencia, de comunión de la raza humana. Adán individual se refería al varón de la raza humana. Adán individual, varón de raza humana, cuyo nombre es Adán, que equivale a hombre. Y también en el versículo 2 es Adán de manera general, sinónimo de raza humana, varón y hembra, que son los dos elementos que Dios creó para formar precisamente la raza humana. ¿Qué quiere decir? Que la raza humana empieza de dos elementos, de un varón y una hembra. Uno y uno. No hay más. No hay más de uno. Dios no creó dos mujeres para Adán, tampoco creó dos hombres para Eva. Un hombre, una mujer, de manera individual. Estos dos elementos, varón y hembra, son los que originan la creación de Dios. Y Dios las llamó Adán también, en sentido de humanidad. En ningún caso se enseña que el hombre en su origen fuese solamente un solo elemento. El hombre en su origen sale de estos dos elementos y es lo que Dios usa. Génesis 2:18, vemos entonces el propósito.
Génesis 2:18 dice: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El propósito de Dios estaba en completar la obra que había iniciado. Al faltar en la creación, cuando hizo Adán, faltaba su complemento, faltaba su otra parte. Por lo cual, Dios trae un sueño, sabemos la historia, ya que hace caer en sueño a Adán, de Adán saca su complemento, su otra parte, y forma los dos elementos que formarían lo que es el matrimonio. Entonces, en su propósito estaba la creación de la mujer, y que era la mujer junto con el varón lo que Dios designaba para la humanidad. Entonces Jesús apela al inicio, los lleva a antes del pecado. Ellos están sacando un tema, sacando un pasaje de Deuteronomio 24, donde Moisés autoriza divorcio, pero lo están malinterpretando y ellos están ejerciendo la idea de que por cualquier motivo puede haber un divorcio. Jesús los lleva a un inicio, apelando a este pasaje de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y dice, no es así el plan de Dios. No es el deseo de Dios que ocurra un divorcio, por lo cual se está refiriendo a que de esos dos elementos deben de permanecer unidos hasta la muerte. Hay un propósito de Dios. Y apela también a otro pasaje, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 2, versículo 22. Dice, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, tomó una mujer y la trajo al hombre. En el plan de Dios ya estaba esto. Dios hace a Adán y dice, no es bueno que esté solo, haré una ayuda para él. Lo hace dormir, saca a la mujer de su costilla y se la trae al hombre. Ahí está el plan completo de Dios. Y entonces es Dios el que está instituyendo con estos dos elementos lo que es el matrimonio. Es Dios el que instituye el matrimonio, es Dios el que provee los elementos, le da el título y le dice, esto es un matrimonio. Y le dice, en el principio el Creador, es decir, el que creó todo, lo hizo al principio varón y hembra. Dios crea un varón único. Dios también crea una mujer única. Por lo tanto, no puede divorciarse de su mujer porque esa mujer era única para él. No hay una respuesta de decir sí se puede divorciar, no hay una respuesta de decir no se puede divorciar. Los lleva el pasaje y les muestra a través de estos pasajes que Dios creó un hombre y una mujer, dando a entender que el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer debe de permanecer. Debe de permanecer porque es lo único que Dios ha hecho por usted. Así es que si usted ha pensado de que por ahí tiene otra costilla y que, bueno, Dios me sacó de la otra costilla, sacó otra, pues no está en la Escritura. No hay más costillas, no hay. Dios creó un hombre, una mujer, lo constituye y formaliza lo que es el matrimonio y lo que es la base fundamental para la procreación de la raza humana. Y eso lo vimos en el capítulo 1, lo vemos en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios lo crea varón y hembra, dice, los bendice, y ahora sí le dice, llenen la tierra, un hombre y una mujer, llenen la tierra. ¿Cuál es la idea? Que ese es el plan de Dios, un hombre, una mujer, y a procrear y a deleitarse mutuamente en lo que Dios le ha dado. Eva es tomada del hueso de Adán. Por lo tanto, repudiar a la esposa que Dios le ha dado es repudiarse a uno mismo. ¿De dónde fue tomada la mujer? De uno mismo. Si uno repudia a su mujer, es repudiarse a uno mismo. Uno mismo se está expulsando. ¿Sí? En el pensamiento de Dios como creador estaban los dos seres, los dos elementos, el hombre y la mujer, que se unirían en y por medio del matrimonio.
Por lo tanto, con eso el Señor les da a entender que no es lícito divorciarse por cualquier cosa. Volvemos a Mateo capítulo 19. Ya analizamos el versículo 5, dice, por esta razón el hombre dejará a su padre. Versículo 4, perdón, ¿no habéis leído que aquel que los creó, lo vimos en Génesis, desde el principio los hizo varón y hembra? Ahí está la primera apelación del Señor Jesucristo, la respuesta. Luego da otra apelación. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nos lleva una vez más a Génesis 2, pero ahora es el verso 24, una apelación más a la pregunta. Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí vemos que es el Creador, el Dios Todopoderoso, el que hizo cielo, mar y tierra y todo lo que en ellos hay, el que creó al hombre y a la mujer y a la misma vez al crearlos instituye el matrimonio. ¿Sí? Y por esa razón el hombre deja padre y madre, la mujer deja padre y madre, se une a su mujer y son uno. El Creador instituye el matrimonio como la unión indisoluble del marido y de la esposa en forma definitiva con su autoridad. Establece el matrimonio conforme al pensamiento de Dios. El marido dejará a su padre y a su madre para quedar unido a su esposa, viniendo a ser los dos una sola carne. El verbo que Mateo está usando en Mateo, ahí en su evangelio, da la idea que hay una unidad de dos elementos. Los dos elementos que Dios ha creado es el hombre y es la mujer. Y podemos verlo como pegamento, de que Dios agarra este elemento y por medio de un pegamento los une y los pega. Y por eso se usa lo que Dios pega, Dios lo pegó. El hombre no tiene por qué separar. El hombre no tiene por qué dividir. ¿Sí? Es inseparable. ¿Sí? Es como cuando usted junta dos partes de un objeto, esto es, pegando una con la otra de tal forma que forma una unidad de dos piezas inseparables, que se puede traducir como quedará unido. Separar esas dos piezas es destruir lo que está formado por ellas. No sé si usted ha tenido piezas de barro y que están unidas, dos piezas pegadas, y si usted quiere separar una de otra, va a quebrar. No va a salir completo, no va a separar las dos piezas y que van a quedar las dos piezas completas. Va a destruir. Entonces, querer separar lo que Dios une en matrimonio es destruirlo. Así que en el matrimonio, el marido y la mujer, sin dejar de ser dos personas distintas, dos caracteres distintos, dos costumbres tal vez distintas, con gustos diferentes, pero unidos en Cristo, no pueden ser separados. Pasan a ser una nueva unidad entre ambos, y a esa unidad Dios le llama matrimonio. ¿Tiene usted el mismo carácter que su esposa? ¿La esposa tiene los mismos gustos que el marido? No, son dos personas. No dejan de ser individualmente diferentes, ¿sí? Pero están unidos en lo que el Señor llama matrimonio, y a esa unidad es lo que debe permanecer. Por lo cual, esto implica que en el matrimonio encontramos 4 aspectos en lo que es la vida matrimonial, y el primero es una unidad exclusiva.
ya que el hombre se va a unir a su mujer, es decir, lo que antes no existía, esa unidad antes no existía, a partir del matrimonio empieza esa unidad exclusiva desde el momento en que se produce la unión matrimonial. Ambos quedan unidos sin que el pensamiento de Dios hubiese alguna alteración. O sea, no hay una alteración, es lo que Dios quiso. La unidad no se altera en esa unidad, ni se rompe mientras los dos vivan. Por lo tanto, cualquier relación externa a esto queda excluida totalmente conforme al plan y propósito de Dios. Por lo tanto, es una unidad exclusiva. Número 2, también es una unidad reconocida, porque el hombre deja a sus padres, la mujer también deja a sus padres para unirse el hombre con su mujer. Es decir, las unidades familiares de ambos donde estaban dejan de ser para ellos y pasan a formar la unidad familiar propia, una nueva unidad, y esa nueva unidad es reconocida por la sociedad. Dos familias, dos elementos, dejan familias y forman su propia familia, y esa familia es reconocida. Por eso cuando el ministro casa a una pareja, dice, ahora les presentamos a la familia Villalobos, no sé qué. Entonces, ahí está. De una familia, de otra familia, vienen dos elementos y sale una nueva familia para la sociedad. ¿Sí? Entonces, es una unidad reconocida. En esta unidad reconocida, no significa que usted va a abandonar a sus padres, ¿sí? No se va a deshacer de ellos. Por la expresión de que deja a sus padres y se une a su mujer y será una nueva familia, no significa abandono. 1 Timoteo 5, versículo 4, vamos a ir a ese pasaje. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Sí? Aquí vemos que no hay un abandono. Usted al unirse a su mujer, o usted al unirse a su marido, no está abandonando a su familia, está formando su propia familia, pero a la misma vez sigue pendiente de su familia. Entonces es una familia reconocida por la sociedad. Punto número 3. También es una unidad de entrega. Y lo vemos en Mateo 19, versículo 5. Está dejando a sus padres, se está uniendo a su mujer. ¿Sí? Y es una unidad de entrega porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Sí? Es una unión absoluta y total en todos los órdenes de la vida, desde las relaciones íntimas o sexuales hasta el compañerismo mutuo, en el trabajo, en la convivencia del hogar, en el diálogo entre ellos. Es una entrega. El hombre se entrega a su mujer, la mujer se entrega a su hombre, no solo en lo sexual, sino en todo lo que conlleva una relación matrimonial, ¿sí? Compañerismo, trabajo, convivencia y diálogo entre ellos. Así es que, varón, si usted no platica mucho con su esposa, está fallando, tiene que platicar más con su esposa. Si no convive con su esposa y prefiere convivir más con sus amigos que con su esposa, está fallando. La entrega es con su esposa, es con su mujer. Aún en el trabajo, hay matrimonios que trabajan juntos. No siempre eso es posible, pero cuando los matrimonios trabajan juntos, aún ahí deben de deleitarse y entregarse mutuamente. Dice, los dos serán una sola carne, serán uno solo. Por lo cual, eso no debe de ser una división, no debe de
dividir, le preguntaba a mis hijos en la mañana, ¿en cuánto podemos dividir 1? Si usted divide el número 1, lo va a partir, va a ser mitades. Por eso dice, cuando dice son 1, es que ahí sí debe permanecer, el 1 debe ser entero siempre, 1 para todos lados, no debe ser divisible. Por lo tanto, también número 4 es una relación permanente, ¿sí? Porque dice serán una sola carne. No hay tiempo. Usted no puede planear el matrimonio y me voy a casar y voy a durar 10 años con ella. No hay tiempo, no hay periodos, sino que marca la vida de cada uno de ellos, por lo cual en el pensamiento de Dios al instituir el matrimonio está que esa unidad sea de por vida. ¿Sí? Esa es la idea de Dios, ese es el pensamiento de Dios, es lo que Dios nos muestra a través de la Escritura. Es de por vida mientras el hombre vive o la mujer vive. Terminamos con el versículo 6. Por lo cual, dice, por lo consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que Dios ha determinado para el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, dejando de ser dos personas distintas en un sentido de independencia, para venir a ser uno en un sentido de unidad. De independencia a unidad, a ser uno, como si fueran una sola persona. Los hijos que vendrán son una prolongación de esa unidad, pero la esposa y el marido, estos dos elementos, son parte uno del otro. En otro sentido, la unidad conyugal solo puede ser comparable a la de los miembros de un cuerpo que unidos entre sí forman el cuerpo. Usted no puede separar de un cuerpo la mano, la ocupa en el cuerpo. Debe de haber una unidad, debe estar permanente. Por lo cual, Jesús considera el matrimonio como una unión indisoluble, que no se puede disolver. Una unión hasta que la muerte lo separe. Una institución que, siendo ordenada por Dios, debe ajustarse al pensamiento de Dios. Si Dios lo ordenó, el matrimonio debe estar ajustado a lo que Dios ha ordenado, que es un pensamiento de unidad. Por lo cual el Señor responde a estos fariseos llevándolos al principio bíblico, al original, a lo correcto. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar con la segunda pregunta de la próxima semana. Esto fue la primera pregunta. ¿Es lícito divorciarse de su mujer por cualquier cosa? El Señor responde, el matrimonio es así, y en el pensamiento de Dios está que el matrimonio que Él inicia, Él lo termine. Así es que vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias por la provisión que traes a nuestras vidas, Señor, por tu palabra que nos muestra tus verdades bíblicas, Señor. Pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y podamos reconocer y aplicar tu palabra, Señor, atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón y poder vivir en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, para honrar y glorificar tu santo nombre por el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.